casos David Chargo y José Antonio Bernal y Fernando Vargas, y vamos a presentar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comencemos. El origen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en el año de 1948. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes, tales fueron la Corte y la Comisión Interamericana. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió a sus primeros miembros. El 22 de mayo de 1979, los Estados partes en la Comisión Americana eligieron durante el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la OEA a los primeros juristas que serían los primeros jueces que conformarían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C. La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en dicho país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados partes de la Convención y la ceremonia de instalación se dio en San José el 3 de septiembre de 1979. Las funciones de la Corte. De acuerdo con el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este establece en el artículo 1 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto. Mientras que en el artículo 2 de Competencias y Funciones dice que la Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva. En el punto 1 se aclara que su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención, mientras que la consultiva por las disposiciones del artículo 64 de dicha Convención. Entre sus funciones dice que todo Estado parte puede en cualquier momento hacer instrumento de esta en el momento que ratifique la competencia de dicha Corte. La declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado. Esta deberá ser presentada al secretario general de la organización, que transmitirá copias de la misma a los Estados miembros de la organización y al secretario de la Corte. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención, que les sea sometido siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan su competencia. Cuando decida que hubo una violación de derechos o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Asimismo, dirá que se reparen las consecuencias de la medida o situación que sea configurada la vulneración de los derechos y el pago de una justa indemnización. En casos de extrema gravedad y urgencia, la Corte puede establecer que se tomen las medidas provisionales que considere pertinentes para dichos daños a las personas. La composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que está compuesta por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que postule como candidatos. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. Los jueces de la Corte son electos por un mandato de 6 años y solo pueden ser reelectos una vez. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato, seguirán conociendo de los casos a que se verán abocados y que se encuentren en estado de sentencia a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. La composición actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente es Roberto de Figueiredo, perteneciente de Brasil.
El vicepresidente Eduardo Ferrer MacGregor Puiset, de México. Entre los jueces, Eduardo Vito Grossi, de Chile, Humberto Sierra Puerto, de Chile, Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica, Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina, y Patricio Paz Niño Freire, de Ecuador. Entre los países sujetos a su jurisdicción se encuentran 25 naciones americanas que han ratificado o se han adherido a la convención, entre las cuales se puede mencionar Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. Entre los asuntos y temas que resuelve y acude la Corte Interamericana, este tiene los casos remitidos a las Cortes, ya sea por el Estado o más comúnmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta lleva a cabo de nueva cuenta un examen de admisibilidad siguiendo en términos generales el mismo tipo de criterios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de tratados de la ONU. Si la Corte Interamericana declara el caso como admisible, entonces se evalúa sus méritos. Por primera parte, se declara el caso. En segundo, la admisibilidad por parte del proceso relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, se declara la responsabilidad o culpabilidad del Estado referente a la violación de derechos humanos. ¿Quién acude a esta Corte? Únicamente se remiten los casos de acuerdo a la Comisión y los Estados miembros. Esta es nuestra Corte Interamericana. Pero la pregunta es, ¿personas comunes y corrientes como tú y yo podemos acudir directamente a la Corte? La respuesta es que no. En efecto, las personas por sí mismas no pueden acudir directamente y solicitar ayuda de la Corte Interamericana. Eso no se hace. Lo que se debe hacer primero es emitir una petición. ¿Pero a dónde la emito? La respuesta es, primero se debe de admitir esta petición a la Comisión y completar los pasos previstos ante esta, y esta, al admitir su admisibilidad, la seguirá y la mandará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los casos relevantes que ha atendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran los siguientes, desde el año de 1999 hasta el año 2015. En el caso número 1 está el caso de Caracazo contra Venezuela. En el 2001, el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile. El caso de la masacre de Barrios Altos contra Perú. En el 2003, el caso Walter Welagio contra Argentina. En el 2004, el caso masacre del Plan Sánchez contra Guatemala. El caso Mirna Mac-Chan contra Guatemala. El caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. En el 2005, el caso de las niñas Jenny Bosico contra República Dominicana. El caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia. En el 2007, el caso Cantoral Humaní y García Santa Cruz contra Perú. En el 2009, el caso Anzuado Caso contra Perú. En el caso González y otra, Campos de Modero contra México. En el 2012, el caso Atlala, Rifo y Niño contra Chile. En el caso de la masacre de Santo Domingo contra Colombia. En el 2013, el caso Osorio Rivera y familiares contra Perú. En el 2015, el caso Marcel Garnier y otros, Radio Caracas Televisión contra Venezuela. Y finalmente, uno de los casos también muy sonados, el caso Espinosa González contra Perú, entre otros muchos casos. Ahora, nuestro caso específico. Nuestro caso específico es Mirna Mac-Chan contra Guatemala. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de Mirna Mac-Chan por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. Los derechos violados fueron los pertenecientes al artículo 1, obligación de respetar los derechos, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 8, garantías judiciales, y artículo 25, que es la protección judicial. Artículo número 1, artículo número 4, artículo número 5, artículo número 8 y artículo 25. Los hechos del caso. Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto en el que Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas con un propósito de limpieza social. Mirna Mac-Chan realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del ejército guatemalteco hacia las mismas. La Corte declaró: el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrados en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Resolución. La Corte dispone que la sentencia de fondo, reparaciones y costas, constituye per se una forma de reparación. El Estado debe investigar efectivamente los hechos para identificar, juzgar y sancionar todos los autores materiales e intelectuales, y que los resultados de las investigaciones deben ser públicamente divulgados. El Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen en la impunidad del presente caso. El Estado debe publicar dentro del plazo de 3 meses a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, al menos por una vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional, los hechos probados. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso. El Estado debe honrar públicamente la memoria de José Mérida Escobar, investigador policial, en relación con los hechos del presente caso. El Estado debe incluir dentro de los cursos de formación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como de otros organismos de seguridad, capacitación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Estado debe establecer una beca de estudios con el nombre de Mirna Mak-Chan. El Estado debe darle el nombre de Mirna Mak-Chan a una calle o plaza reconocida en la ciudad de Guatemala y colocar en el lugar donde falleció o en sus inmediaciones una placa destacada en su memoria en que se haga alusión a las actividades que realizaba. El Estado debe pagar la cantidad total de $266,000 o su equivalente en moneda guatemalteca por conceptos de indemnización del daño material. El Estado debe pagar la cantidad total de $350,000 o su equivalente en moneda guatemalteca por conceptos de indemnización del daño inmaterial. El Estado debe pagar la cantidad total de $163,000 por concepto de costas y gastos y la cantidad de $5,000 por conceptos de gastos futuros. La Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas. Conclusión. ¿Es un mecanismo efectivo? El objeto principal de este video en curso es el fallo de la Corte Interamericana en su proceso de cumplimiento de todo el Estado condenado, con la intención de definir y valorar de manera integral la eficacia de esta sentencia y, en buena parte, el papel de este Tribunal Internacional. Siempre juzgará las intenciones de cada país en los defectos que se verifican a partir del seguimiento de casos concretos. Lo cierto parece ser que, de forma práctica, los Estados no están aún preparados para acoger una sentencia internacional, ya que un requisito para que sea atendido un asunto es que se hayan agotado los recursos internos. Esto sin que implique de nuevo para la víctima un completo proceso en el ámbito nacional. Aún sin tener que proponerlo expresamente la Corte, el Estado reciba una condena debería no solo procurar el cumplimiento de lo prescrito en favor de las víctimas, sino, además, sanear las deficiencias o implementar las reformas necesarias para ajustar el orden nacional al internacional, en cuanto a derechos humanos se refiere. Muchas gracias.